Hola a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre CRO, sobre cómo con el mismo tráfico conseguir más cosas, más resultados, más ventas, más lead, simplemente pues tratando de mejorar las conversiones, poner las cosas mejor colocadas, optimizar, bueno, pues son muchas de las cosas con las que vamos a estar conversando con Eduardo Sánchez. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué hay? Bien, pues espero que nos ilumines. Es un tema que a mí siempre me ha apasionado por el hecho de que la misma inversión de Google Ads, si te produce mejores resultados, pues es como que todo luce mejor, luce más bonito. Has conseguido pues más con lo mismo, lo cual te puede hacer que puedas invertir más o que sencillamente tu ROI suba. Bien, Eduardo lleva 8 años en el sector del marketing, 25 años impartiendo formación, 2 en Aprendo con Darwin. Está especializado en analítica, en CRO y también en gestionar campañas de Google Ads. Es docente del módulo de Analytics para Ads y CRO. Y bien, vamos a seguir la dinámica de siempre, que es que yo voy a estar haciéndole preguntas. Después él nos va a explicar la parte del módulo que tiene de CRO dentro de la formación de Aprende con Darwin y después vais a poder hacerle preguntas por el chat. De hecho, si queréis ir lanzando ya las preguntas por el chat que tengáis, ahí se van quedando y después cuando pasemos a la ronda de preguntas ya las vamos haciendo todas. Bien, pues vamos a empezar. Eduardo, ¿en qué consiste realmente el CRO? ¿Y qué es eso de optimizar el ratio de conversión? Pues bien, el CRO, las siglas son precisamente esas, Conversion Rate Optimization, pero digamos a los que nos dedicamos a esto no nos gusta mucho la definición, porque no se trata realmente de optimizar un ratio concreto, aunque sea uno como el porcentaje de conversión, de estas, si de 100 personas en vez de convertirme o comprarme 5, consigo que me compren 7. En principio voy a mejorar los resultados del negocio, pero esto, digamos, va más allá, porque optimizar ese ratio puede ser relativamente fácil si, por ejemplo, bajo los precios. Si bajo mucho los precios, yo puedo conseguir mejorar ese ratio, pero la rentabilidad de mi negocio no. Y aquí lo que intentamos es que la rentabilidad del negocio sea mayor y el volumen también. Es decir, con unos recursos limitados, los que tengamos de inversión, para poder hacer todo, campañas, cambios en la propia página web, influencia en el resto de medios, a buscar la combinación ideal, actuando allí donde podamos para conseguir un mayor beneficio total. Y ese es el objetivo del CRO. Está basado básicamente en el conocimiento del cliente. Lo iremos viendo ahora según vayamos explicando los distintos módulos del curso. Y bueno, el objetivo es eso, conseguir una mayor satisfacción tanto para el que lleva el negocio como para el cliente que compra. Y eso se traduce en mayores beneficios. Vale, entiendo que hay más palancas que tocar de las que a lo mejor en un principio nos pensábamos para optimizar, ¿no? La conversión, no es esto de hacer un test en la landing y cambiar solo algunas cosas, o sea que es más complejo. Yo sí que había escuchado sobre un proyecto de CRO, tiene una parte importante de primero comprender el negocio. Y claro, esa parte, depende del negocio que sea, pues hasta que no terminas de comprenderlo bien, como que no eres capaz de hacer un proyecto de CRO para tratar de avanzar en él. Entonces esto me enlaza también con otra pregunta que te quería hacer. Es, ¿hace falta ser especialista en analytics? O sea, ¿hay que ser analítico para poder llevar un proyecto de este tipo? También he hablado de que es importante conocer el negocio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? para poder abordar un proyecto de CRO? Pues la analítica es una parte del CRO. No hace falta ser un súper experto en analítica para poder llevar un proyecto de CRO. Es importante y es una de las patas. Como bien dices, el conocer el negocio,
es más importante que el ser un súper experto en una herramienta de analítica. Porque además aquí vamos al concepto general que tenemos por herramientas de analítica son las de tipo cuantitativo, es decir, Analytics, Adobe Omniture, todas estas que nos suenan con miles de datos parecidos a los que podamos obtener en nuestras plataformas como Google Ads. Todos esos datos son importantes, pero es mucho más importante conocer el negocio y conocer al cliente y ver cuál es el punto común donde podemos dar lo que les interesa a ambos de la manera adecuada para llegar al negocio. Donde existe el negocio es ahí, donde se interseca los intereses del negocio con los intereses del cliente. Y eso es importante conocerlo. La analítica es un medio para viendo datos, conocer si vamos por el buen camino, si hay algo que nos llame la atención y tengamos que revisar. Es decir, es importante conocerla para saber detectar puntos a revisar, pero no nos dice directamente por qué está pasando. Al menos la cuantitativa, deberíamos utilizar la cualitativa. Entonces, se mezclan muchas partes, porque hay que tener conocimientos de negocio del cliente, por lo tanto, se mezclan conceptos como el neuromarketing o la psicología del cliente, conceptos de diseño, de usabilidad, de la propia analítica cuantitativa, de cómo llevar encuestas. En realidad, aunque pueda parecer que es una labor adecuada para una sola persona, no suele ser así. En realidad hay que mezclar muchas personas diferentes en un proyecto de CRO real. Pues hay que mezclar personas de dentro de la empresa y de fuera, porque hay conceptos de venta, conceptos de producto, un montón de información de las propias campañas. Entonces, expertos en adquisición de tráfico. Al final se ve que es un trabajo en equipo. Aunque lo dirija una persona desde fuera que pueda ser el responsable del proyecto de CRO, si no se trabaja en equipo es imposible que alguien comprenda al 100% y sepa tocar todos los palos que influyen en la conversión, que evidentemente son muchos. Entonces, hay que hacerse esta idea de que cuando se entra en un proyecto CRO se trabaja en equipo y es necesario conocimientos en distintas áreas. Aquí lo que veremos será, o lo que buscaremos en un curso como este, será una visión global de todo lo que tenemos que tener en cuenta para saber dirigir o para saber encontrar las personas adecuadas que muevan cada una de esas partes. Muy bien. ¿Cómo nos puede ayudar el hacer CRO si estamos haciendo campañas de pago por clic? ¿Qué beneficios podemos tener y en qué casos podría llegar a lo mejor salvarnos el hacer CRO? Efectivamente, el CRO es básico, es una ayuda fundamental. Muchos lo habréis visto, campañas que, por ejemplo, apuntaban a la página web en general y os hacen una landing específica, o el cliente decía hace una landing específica concreta, y vemos que funciona mucho mejor, porque esa landing está más diseñada para el objetivo al que estaba enfocado la publicidad. Es clave. Si nosotros intentamos aportar tráfico de calidad y hemos descubierto que nuestro tráfico es el público potencialmente comprador, aunque lo tengamos, y conseguimos vender a un ratio, pongamos, de un 1,5%, un 2%. Llega un momento en que todas las palancas que yo voy a tocar internamente con los anuncios se topan con lo que el cliente encuentra en esa landing o en esa página de destino o la web. Si yo mejoro esa página de destino, si la adecuo, hago que esté más, la concordancia sea mayor a lo que estoy realizando en la publicidad, si evito problemas que pueden ser desde índole técnica a problemas de dificultad de uso, que suponen barreras para la conversión, yo voy a hacer que con mis mismos anuncios, con mi mismo presupuesto, en vez de conseguir vender ese 1,5%, consiga vender un 2, un 3%, o lo que sea, dependiendo de cada proyecto. Hay cambios, es decir, me va a permitir crecer mucho más. Uno de los factores del CRO que ya tenéis en cuenta o que ya tenemos en cuenta cuando dirigimos campañas es, por ejemplo, la velocidad de carga, porque influye en la sensación del cliente, en su experiencia con la misma, y sabéis que mejorando simplemente esa parte del CRO, normalmente podemos conseguir que el coste por clic sea menor porque nos ha subido el nivel de calidad, que el porcentaje de abandono sea menor y el de compra sea mayor, ¿vale? Simplemente tocando una de las múltiples patas que hay y que todos conocemos. Pues eso ya está haciendo que la rentabilidad de mi campaña crezca. Aparte de las optimizaciones de las que yo puedo ser responsable, hay una optimización dentro de la parte del cliente o de lo que es la página web. Muchas veces hay proyectos o campañas que fracasan porque la página de destino, la landing o la web en general del cliente
es deficiente e impide que lleguemos a los resultados que queramos, no porque la campaña esté mal diseñada, sino que el problema lo encontramos ahí, desde páginas que, por ejemplo, no funcionan en ciertos dispositivos móviles o en ciertos navegadores, a cosas más sencillas, pero que la gente, cuando hace test, lo dice, oye, es que no sé cómo comprar, no veo dónde hacer el siguiente paso. Todo eso son limitaciones que, por bien diseñado que tengamos la campaña, nos encontramos ahí con un problema. Entonces, mejorar el CRO nos va a ayudar muchísimo a que nuestras campañas puedan seguir creciendo y puedan seguir mejorando. Muy bien. Entonces, Eduardo, si tuviésemos un poco de experiencia, ¿nos podemos poner a hacer test e ir mejorando o podemos también copiar lo que hacen otros para aplicarlo en nuestra landing? ¿Cómo podemos introducirnos en todo este mundillo si no tenemos tampoco demasiada experiencia? Pues este es uno de los problemas clásicos con los que nos encontramos, los que nos dedicamos al CRO. Al final, cuando tienes experiencia en navegar, en llevar páginas, pues tú ves lo que te gusta a ti, lo que no te gusta, y entonces o ves una página que funciona muy bien y dices, oh, pues si este lo ha hecho y le funciona, por algo será, o lo utilizan todos los del sector. Por ejemplo, los famosos banners verticales que vemos en casi todas las páginas del mundo, que suelen funcionar fatal. Lo utiliza todo el mundo, pues será bueno. Entonces tú lo empiezas a copiar y realizas test A/B, de los cuales unos tienen éxito y otros no tienen éxito. ¿Qué pasa con este sistema? Pues que si tú lo miras a largo plazo, seguramente no hayas ganado absolutamente nada, no sabes desde dónde ir, vas dando bandazos y los resultados suelen ser escasos, nulos o incluso pierdes dinero. Es decir, no me vale copiar o basarme en mis experiencias, aunque la tengas en navegar. Es como el que no sabe de hostelería y monta un restaurante y cree que lo va a reventar. Lo normal es que terminen cerrando. Los negocios que parecen fáciles desde fuera no lo son tanto. ¿No? Pues este es lo mismo. No es tan sencillo como ver o que me guste o no me guste. Hay que saber realmente dónde está el problema, pues lo hay que analizar. Hay que ver lo que desea el cliente, por lo que tendremos que hablar con el cliente y ver lo que opina, lo que valora, lo que no valora, cuáles son las cosas que le motivan y las que le impiden comprar. Hay que tener conocimientos técnicos de usabilidad. Hay que hacer un procedimiento científico que es el que te puede augurar un éxito a medio o a largo plazo. Nadie, ni el mejor profesional del CRO del mundo, sabe de antemano si algo va a funcionar o no. Aunque le haya funcionado en 80 proyectos, el 81 le puede fallar. Si no, yo he comprobado que cuando pongo estos detallados en formato lista, suelo mejorar el porcentaje de conversión entre un 10 y un 15%. Lo pones en otra web y ahí baja. ¿Por qué? Porque tiene 1000 consideraciones, cada web tiene 1000 cosas que interaccionan entre ellas y puede hacer que para ese proyecto en concreto no funcione. Y esto un profesional ya lo ha vivido, ya lo ha sufrido, ya lo sabe. Entonces, lo que hace son hipótesis basadas en datos y con un objetivo común. Si ve que eso no funciona, lo está utilizando como información para el siguiente. Nunca un test es un fracaso. Deciros que, por ejemplo, un test A/B creado por un profesional tiene una probabilidad de éxito entre el 65, con suerte el 70%, pero puede andar más cerca en realidad de un 60%. Esto es, si tiras una moneda al aire tienes un 50% de acertar o de fallar. Y esto llevándolo a un profesional. Alguien que no sabe, pues va a tener una probabilidad estadística de ese o de perder. Es decir, que cuando tú pones en marcha un test sin haberlo estudiado antes, sin saber el impacto que tiene, eso tiene un coste en haber diseñado el test, en haber diseñado la alternativa. Si la alternativa es mala, puedes estar perdiendo dinero de todo el tráfico que pasa por esa parte. Eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Puedes empezar un test sin saber si en algún momento, si no has analizado la cantidad de tráfico, las variantes que hay, si en algún momento ese test te podrá dar un resultado. Veo un montón de tests haciéndolos en los que no hay tráfico suficiente y nunca les dará un resultado, ¿vale? Nunca les dará un resultado estadísticamente válido. Entonces, probar creyéndose que esto es algo sencillo es un error y no suele dar, como digo, ningún resultado. Te da algún resultado puntual, a lo mejor si estás un año hay 2 test que te han funcionado medio bien, en lo que tú has visto ahí, porque no has llegado a darte el resultado, y dices, pues esto parece que funciona bien, pero lo pones en marcha y después eso no se traslada a la web porque no has contrastado la hipótesis, porque no lo has hecho en todas las condiciones que hay que esto, no lo has repetido en más momentos y con distintas fichas. Entonces, es un proceso complejo y
como externamente puede parecer muy intuitivo, cambio el color del botón y a ver qué pasa, pues esto lleva a mucha gente a tirarse para adelante. Después ve que realmente no mejora los beneficios, que cuando llega a fin de año y hacen la contabilidad, pues esto no ha funcionado. No ha funcionado porque no hay detrás la ciencia que debe haber. Entonces, me parece estupendo que tengan en mente hacer test y que tengan esa filosofía de que hay que mejorar la web continuamente, pero lo primero sería tener un plan, estructurar, tener el conocimiento adecuado, la formación, meter a las personas y si no se hace con un plan, casi mejor no hacerlo. ¿Cómo ves, Eduardo, que existan grandes proyectos que no han dedicado especial interés a la parte de CRO? ¿Piensas que pueda ser en España, ¿vale? Me refiero sobre todo, que pueda ser porque todavía son mercados que no son competitivos? ¿Es posible que cuando en un mercado esté más saturado, los CPC sean más altos, como sucede en otros países donde hay mucha más competencia, se llegue entonces a la madurez para plantearte en que hay que hacer CRO porque si no mejoras la conversión, los CPCs muy altos, ¿no?, que pueda haber en un sector ya no te salgan rentables, porque es una tendencia, si vamos observando año tras año, que los CPCs van subiendo y puede llegar un momento en que no sea factible. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Pues como dices, necesario, es decir, evidentemente más agentes se están metiendo a hacer publicidad. Esto hace que estos CPCs, esta línea, como indicas, sea ascendente año tras año y esto hace cada vez más difícil hacer una campaña rentable. Si solo nos centramos en la optimización de la campaña, pues podemos llegar hasta un límite. Por bien que lo haga, podremos hacer cosas, pero si la web les tira para atrás, estamos con un problema. Entonces, quitar la publicidad tampoco será normalmente una buena solución porque perderán muchísimo volumen. Entonces, algo hay que hacer y ese algo que hay que hacer es mejorar el resto de factores que influyen en esa posible venta, en esa posible rentabilidad y sin duda, realizar los proyectos de CRO es una de ellas. El CRO, además de las acciones dentro de la página, que es quizás lo más conocido y en lo que más nos centraremos, analiza también cómo influyen los distintos factores de adquisición de tráfico. Y dentro de esto está el análisis, por ejemplo, de cómo influyen campañas, dentro de las campañas de display, campañas de Facebook combinadas con las de Google Ads, todo eso, porque el saber optimizar el tráfico adecuado, saber cuál es el que me vale y el que no me vale, también forma parte de la optimización a la conversión. Es decir, es una filosofía de tengo unos recursos limitados y los tengo que maximizar. Y es básico. Por supuesto, cuando llegas a este límite, es decir, esto va a seguir subiendo. Si yo de cada 100 que llevo, aunque esté muy bien enfocado, solo consigo vender a uno, vamos por mal camino. Necesito vender 1,3. Pues una de las maneras que tenemos de hacer esto dice que ya es un 30% más de ventas. Con un 30% más de ventas, aunque yo mantenga el coste por clic, ¿me salía rentable? Sí. Pues si te sale rentable, tendrás que luchar por conseguir ese 30% extra de ventas de la gente que ya te está llegando a tu sitio. Además, cuando mejoras el CRO, lo mejoras para todo. Es decir, si yo mejoro mi página web, el tráfico que me venga de ads va a resultar más rentable, voy a conseguir vender a más, pero también del tráfico orgánico, de las referencias, del tráfico que lance por correo electrónico. Es decir, voy a mejorar exponencialmente porque mejoro todos los factores de donde vengan y sabré cómo combinarlo mejor. Conoceré más al cliente y cuanto mejor conozca al cliente, mejores campañas podré hacer, la web estará más adecuada a lo que él desea y el negocio podrá ir más allá. O sea, hay factores como incluso eliminar ciertos productos de tu catálogo. Eso también puede formar parte del CRO porque al final conoces que es importante que te está suponiendo un lastre por los costes que tiene mantener ese producto, que no eres rentable, no eres compatible, pues lo centras y la gente está deseando o te tiene enfocado con otra idea, aprovecha eso y céntrate en lo que realmente es mejor para ti.
Muy bien, si te parece pasamos a ver la parte que vas a dar dentro de nuestro máster de PPC. Muy bien, pues el módulo, como pone aquí, consta de 4 sesiones de unas 2 horas de duración cada una. Empiezan todas las clases a las 9 y terminan a las 11 de la mañana. Y trataremos varios puntos. Uno, introducción al CRO, un poco decir en qué consiste esta disciplina, cómo hay que hacer un proyecto, la gestión de las expectativas, es decir, qué podemos esperar de cuando comenzamos en marcha un proyecto y CRO y lo que no podemos esperar. Después veremos factores que influyen en la conversión. Pues sabiendo estos factores que influyen en la conversión, sabremos qué puntos de acción tenemos. Algo de analítica cuantitativa y cualitativa, pequeños ejemplos de en qué centrarnos cuando hago un análisis con herramientas estilo Analytics y cuando lo hago con otras en las que le pido la opinión al cliente para intentar saber por qué reacciona de esa manera o qué es lo que está buscando. El análisis heurístico, que es lo que muchas veces, como me has preguntado antes, sustituye a la gente. El análisis heurístico es un análisis, digamos, realizado por un experto sobre la web. Analizas y dices, bueno, pues aquí no han puesto esta buena práctica, aquí esto puede suponer un problema, ¿vale? Y que muchas veces la gente descarta estas otras secciones que tienen mucho más trabajo, se centran en el análisis heurístico y en llevarlo al test A/B. Bueno, pues el análisis heurístico es importante, esa experiencia es importante, las buenas prácticas, por supuesto, son buenas guías y en muchos casos funcionan, pero solamente es una fracción de todo, ¿no? Y aquí lo veremos como una de ellas y la importancia que tiene, pero en combinación con el resto. Los principios del neuromarketing, ya es un tema que lleva unos años de moda, pero eso yo, que al final está todo muy enfocado, que hay una gran parte de compra que es impulsiva, digamos, casi de manera inconsciente, y que nos afecta muchísimo. Tomamos decisiones de manera muy rápida y cosas como el color, la impresión, la primera frase que pongas, el orden de los elementos, tienen una influencia brutal a la hora de llevarnos a la compra. A lo mejor mucho más que textos muy pensados o que tengan las opciones, ¿vale? Eso vale para un tipo de público, para otro no. Esa primera impresión es muy importante. Pues aquí veremos algunos de los principios del neuromarketing, esas palancas que tenemos que tener en cuenta para facilitar la venta. Los experimentos con usuarios. Básico. A quien vendemos es a usuarios, pues tendremos que ver cómo se comportan, verles in situ manejando nuestra web, ver dónde tienen problemas, ver lo que les motiva, lo que no, lo que ignoran de nuestra página web. Todo eso nos dará información clave que contrastaremos con los datos cuantitativos y cualitativos que hayamos hecho con otras herramientas para ver si es cierto estas cosas que nos dicen y si tienen una implicación y para poder mejorarlo. Todo esto, todos estos análisis previos nos valen para generar unas hipótesis. Es decir, pues yo creo que el bajo porcentaje de conversión por ejemplo, de que la gente no añada el producto al carrito cuando están en una ficha se deben a estos motivos. Y veremos cómo podemos establecer los motivos con un diagrama de PEZ, por ejemplo, y generar con él, decir, bueno, y para solucionarlo, creo que lo mejor serían cosas como, imagina, el botón está muy abajo en el scroll y le quiero subir arriba, encima de la línea de visión media, una cosa que podría ser muy sencilla de analizar y de ver. ¿Vale? Pues con eso haces una hipótesis que has de contrastar con un test A/B, es decir, no la pones porque sea una buena práctica en marcha en toda la web, porque a lo mejor no te funciona. Debes de realizarlo con un test A/B y que ese test A/B, en el que repartes de forma equitativa el tráfico entre la versión original y la versión o versiones alternativas con ciertos cambios que están basados en tu hipótesis, compruebas ahí cuál es la que mejor funciona. Y estadísticamente te debe dar un resultado válido o no, y tú debes valorar cuál es la siguiente iteración, si te ha dado un resultado estadísticamente válido, que te dice, oye, pues tenías razón, al subirlo has conseguido mejorar un 17% el porcentaje de gente que te añade el producto al carrito, ¿vale? Pues bien, lo pruebas en vez de en una sola ficha como has hecho ahora, lo pruebas en más fichas y en distintos momentos. Cuando eso te conforma de decir, ahora es un estudio serio en el que me dice que esto funciona, lo explotas a todo el sitio web y compruebas el impacto que tiene, ¿vale? Pero el test A/B, digamos, es una herramienta para validar hipótesis. No es una herramienta para probar ideas, porque eso es más riesgo. Tú tienes una hipótesis estudiada con datos y esta
El test A/B te permite validarlo, pero no es, como digo, probar por probar. Como hemos comentado brevemente antes, el CRO en realidad está centrado en el cliente. Nosotros lo que hacemos es, cuando haces un proyecto CRO, es ver realmente las necesidades del cliente y las de tu negocio y hacer que concreten, que las dos cosas tengan sentido y se produzca esa superposición para poder vender. Aquí hay un estudio en el que dice que el 80% de las empresas dicen estar centradas en el usuario. Pero ese mismo estudio, preguntando a los usuarios, solamente un 8% de ellos comparten esa impresión. Es decir, presumimos mucho de estar centrados en el cliente, pero después no lo es tanto. A todas estas empresas que le preguntan, ¿estáis centrados en el cliente? Sí, sí, totalmente. Tenemos unos estudios, sí. Le damos lo que queremos, ¿Cuántos test de usuarios has hecho? No he hecho nunca uno. Entonces, no, hice una encuesta de cuál es la satisfacción entre los que ya me habían comprado. Eso no es estar centrado en el cliente. Para estar centrado en el cliente tienes que conocer, tienes que hablar con los clientes de manera constante y tienes que darles eso que quiere, que ellos perciban realmente, ¿vale? Si la percepción es de que solo 10 veces menos los clientes comparten la impresión de que están centrados en ellos, que lo que dicen las empresas, realmente no estamos centrados en el cliente. Y el trabajo de CRO es mucho conocer a ese cliente y, como decías, conocer el negocio y ver cómo el negocio le puede acercar al cliente lo que quiere y así conseguir nosotros nuestros objetivos. Factores que intervienen a la conversión. Veremos distintos modelos. Estos son algunos de los modelos más conocidos, en los que veremos cosas como la propuesta de valor, la relevancia o la claridad ayudan a convertir, ¿vale? La urgencia puede ser el disparador, y lo veremos en algunas páginas cómo utilizan todos estos trucos para incitarnos a la compra. Y todo aquello que nos elimina, ¿vale? Nos puede poner plaga, pueden ser cosas como la distracción o la ansiedad. Si pongo demasiados elementos me distraigo, si comparo en vez de ayudarme a la conversión, el poner demasiadas cosas a veces interrumpe porque haga que me disipe y la idea con la que venía se me vaya, o veo opciones que me pueden perjudicar. Entonces, pues son cosas que tenemos, ¿vale? La motivación inicial, el ángulo de lo que pones, consciente y no consciente, ¿vale? Estos modelos los iremos viendo para tener en cuenta todo lo que puede influir. Y conociendo lo que puede influir, ¿qué mecanismos tenemos para mejorarlo? Tendremos que ver una web y decir, tengo una propuesta de valor clara, es relevante para el usuario, es clara, tengo elementos que le puedan distraer, tengo elementos de ansiedad, hay algo que le lleve a urgencia o no tengo ningún elemento de urgencia, ¿vale? Valorando eso dentro de nuestra propia web, que veremos que es muy sencillo, ya puedes empezar a plantear, oye, pues esto tiene puntos de mejora. Todas las webs, por buenas que sean, tienen puntos de mejora. Si vais a cosas como el Wayback Machine, por ejemplo, y vais a páginas como Amazon o alguna de estas grandes, Booking o la que queráis, veréis que hacen cambios de manera continua. Ir al Wayback Machine y poner vuestra página y compararla con una de estas páginas grandes. Veréis cuántos puntos de referencia tienen vuestros y cuántos tienen suyos. Hacen CRO de manera continua, como el propio Google. Nosotros que vivimos de campañas con Google, veréis que cambian continuamente, cambios en el algoritmo, cambios en cómo te lo muestran, cambios en shopping, cambios en el diseño, en cómo te meten los mapas. Están constantemente testando qué es lo que puede resultarles mejor a ellos y a nosotros. O sea, si el usuario está mejor, seguirá, no me abandonará, vendrá más veces y le podré cobrar más, ¿vale? A los que hacen publicidad aquí y siendo referencia tengo una serie de ventajas extras. Pues todo eso es un factor continuo y hay que tener en cuenta estos factores que intervienen en la conversión. Después, principios de neuromarketing. Estos factores que intervienen en la conversión, hay algunos que digamos que son muy racionales y otros menos racionales. Veremos estas acciones menos racionales, ¿vale? Cómo funciona el cerebro, qué importancia tiene esta parte, digamos, más irracional en el proceso de decisión de compra, y veremos pequeños, entre comillas, trucos, como el anchoring, ¿no? Por ejemplo, de dos productos muy similares, a uno le pongo un precio razonable y a otro un precio altísimo, ¿vale? Y esto lo que suele hacer mentalmente te dice que te parece ya un precio bueno,
aunque sea alto. Si pongo 50 y 55, pues te puede parecer alto en sí. Cuando ves que una cosa puede valer 200, el de 50 ya te parece barato porque automáticamente lo estás comparando, ¿vale? Y esto, haciendo test, puedes comprobar que a lo mejor vendiéndole solo vendías un 3% y poniéndolo en comparación con uno, pues de no venden ninguno, pero de el 3% se te convierte en un 3,5%. ¿Vale? Son pequeñas acciones. La importancia del color en cómo te sientes, en el impulso, en lo que hace, ¿vale? El color es básico a realizar acciones. El color de la propia página, el que se percibe, las cosas que debes contrastar con las que no debes contrastar. Leyes como la HESLAD, por ejemplo, la ley de proximidad. No es lo mismo leer esto que leer esto otro. Pues pequeños detalles de estos, como cómo poner los elementos en un menú, a qué distancia los colocas, pueden hacerte que vendas muchísimo más. Yo en estas cosas de los menús he visto cambios increíbles por cambiar una palabra, de hacer ingresos de hasta un 30% más, simplemente por incluir un término en una posición diferente al que estaba o incluirle de uno que no estaba incluido, ¿vale? Todo esto basado en lo que ves. O sea, los cambios no son siempre hago un cambio de diseño de la web. A veces los cambios son ínfimos. En un texto, en una posición de un elemento del menú, en quitar un elemento, ni siquiera ponerlo, ¿vale? Y estos suelen tener un impacto grande y todo esto tiene detrás su ciencia, no son propuestas que hagamos porque nos parezcan bien. Yo creo que esto no me gusta, esto no está basado en opiniones. De hecho, pondría que cada vez que alguien diga no opina, que ponga un bote de 5 euros y os vayáis de cena a final de año, porque está prohibido las opiniones. Aquí he mirado esto y aquí hay un problema, tenemos según los datos, vamos a generar una hipótesis para contrastarlo. Pero no, yo opino que tu opinión es una y hay millones de personas y cada uno tiene su opinión. Por tanto, esto no va de opiniones, es un método más científico que algo así. Veremos analítica, tanto cuantitativa como cualitativa. Me gusta esta imagen porque te muestra que si veo los datos cuantitativos, estilo Analytics, la percepción que tengo de este objeto, que es un cilindro, es un cuadrado. Tengo una visión, tengo ciertos datos y puedo sacar cierta información. Ahora, es completa, ¿este elemento realmente es un cuadrado? No, es un cilindro. Si veo la cualitativa, tendría la impresión de que es un círculo. Una cosa opuesta a la otra, ¿no? Según donde lo mirase, tendría dos impresiones totalmente diferentes. Para ver la realidad, necesitaría hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo para tener todos los perfiles y saber realmente qué está pasando y por qué está pasando, ¿vale? Entonces veremos en qué consiste la analítica cuantitativa, la cualitativa y cómo las debemos manejar de forma combinada, con algún ejemplo, para poder mejorar nuestra conversión, nuestra rentabilidad. Y llegaremos a la parte final de los test A/B y algún ejemplo, algunas propuestas de test A/B que son públicas, que las podemos encontrar en esta, pues veremos cómo diferentes test, los resultados que han tenido y como herramientas como, por ejemplo, Optimize, que tiene una versión gratuita muy potente, podemos utilizarla para realizar nuestros tests. Optimize, además, tiene la ventaja que la podemos enlazar con Google Ads y podemos hacer personalización gracias a Optimize de nuestros anuncios con las landing, dependiendo de las audiencias, realmente cosas muy potentes, ¿vale? Hablaremos un poco sobre ello para que os abra las puertas a ese mundo de que investiguéis más y utilicéis estas herramientas y formen parte de vuestra gestión normal del día al día. La intención un poco de una vez que hayáis visto este módulo es que no penséis que se puede hacer una campaña sin CRO. Sí, esta mentalidad debe ir llegando a los clientes, a nosotros mismos, de que el CRO forma parte de nuestras campañas y de la gestión. No podemos hacer una campaña con una inversión media o alta sin tener detrás un proyecto de CRO, porque estaremos dificultando mucho el éxito de la campaña y sus posibilidades. Esto nos abrirá un nuevo mundo a hacer más campañas, más alcance, más clientes, más rentabilidad y más negocio, al fin y al cabo. Entonces, aquí ya deben ser indivisibles. Y la filosofía de hacer test dentro de las campañas también debe ser algo obligado, ¿vale? Y es un poco la intención de este módulo, ver las distintas opciones que hay, que os abre la puerta a cosas que tendráis que considerar para meter
esta ciencia, digamos, dentro de vuestra gestión de campañas. Y nada más, esta parte ya se la dejamos a Enrique, que os puede comentar sobre los descuentos que podéis tener por haber asistido al webinar. Bien, pues por haber asistido al webinar tenéis un cupón de 50 € de descuento. Es un cupón ficticio. Nosotros ya sabemos que habéis asistido al webinar, tenemos vuestros datos. Entonces no tenéis más que solicitarlo de que habéis asistido y queréis el descuento, bien de 50 € en un módulo o de 200 € en alguno de nuestros másters. Y ahora pasamos a las preguntas que hay por el chat. Antonio Ayala dice: buenos días, ¿qué factor o variable dirías que influye más en el CRO de un e-commerce? Sé que hay muchos factores, pero estoy seguro de que con tu experiencia te has encontrado con algunos que tienen mayor repercusión en general. Lo que tiene mayor influencia en general son los textos, las propuestas de valor y pequeñas acciones. Tienen mucha más influencia que los factores más visuales, más de diseño, del famoso cambio de color en un botón o cosas por el estilo. Y hablando con las campañas, lo que más influencia tiene, con mucha diferencia, es establecer una buena jerarquía, o sea, una buena relación entre lo que estás anunciando y lo que te encuentras cuando ese anuncio, alguien hace clic en el anuncio y llega a la página. Esa correlación es básica. Si no es muy buena, el éxito de tu campaña se va a ver muy afectado, el porcentaje de conversión se va a ver muy afectado. Entonces, esa correlación es brutal. Cuando tú empiezas a optimizar solamente factores de usabilidad, tú puedes tener una mejora, digamos, de un 20%. Cuando haces solamente los textos, esa mejora se convierte en más, puede ser de un 40%, estoy hablando de cifras así globales. La veremos en una diapositiva porque hay estudios de esto. Y sin embargo, cuando llegas a esa combinación entre lo que haces tu publicidad, los textos, el mensaje en sí, no solamente que te coincidan las palabras clave, sino que te coincida lo que intentas vender en el anuncio a lo que realmente estás vendiendo cuando llegas a la página, el porcentaje podría ser del 90%, es decir, hay mucha más posibilidad, ¿vale? Lo que te quiere decir que no hace falta gastarse una millonada normalmente en desarrollo. Eso es importante para corregir problemas de usabilidad muy importantes, para corregir problemas de que realmente no funcione por problemas técnicos en ciertos lados, pero se pueden empezar a hacer acciones y tienen mucho impacto simplemente tocando textos, cambiando títulos, cambiando esas propuestas de valor, llamadas a la acción. Eso tiene un impacto altísimo y para mí es lo que más impacto tiene y además lo que teóricamente es más fácil o menos costoso de hacer, porque no es fácil encontrar esa llamada a la acción correcta, ese título perfecto, no es nada fácil, pero ahí se ve y es llamativo, porque a veces he cambiado una frasecita y por cambiar esta frase, por cambiar este título, por ponerle aquí, he conseguido unos resultados espectaculares. Y eso a veces va en contra porque dicen, no me has dicho nada mágico, simplemente has cambiado una frase. Ya, pero estás vendiendo un 35% más. Eso es lo que te tienes que fijar, el impacto. Y yo diría que ahí está lo de mayor impacto. Bien, la siguiente pregunta de Alejandro Martín dice: hola Eduardo, lo primero de todo, gracias por la sesión, comunicas muy bien. ¿Qué p-value sueles utilizar para considerar que un test ha tenido suficiente significancia estadística? Bueno, pues muchas gracias y las propias herramientas te lo dan. Normalmente te dice tienes que tener un 99,5 de significancia. Tú le puedes poner unos valores, pero las herramientas estadísticas, los test A/B, ellos ya te lo tienen en cuenta. Veremos, por ejemplo, cómo podemos utilizar algunas páginas para saber si va a tener valor estadístico o no, ¿vale? Porque te va a decir, si tú vendes, por ejemplo, 100 productos al mes en una página y tienes que hacer un test que te va a durar como máximo 3 meses, pues debes saber que no vas a tener significancia estadística. Y os llevaré unas páginas que os valen como de calculadora y te lo va a decir. Con una significancia del 99,5% mínima, ¿vale? Con un p-valor X. Con todo esto, para tener valor, que os lo pondré ya. ¿Va a valer o no? Y te va a decir, necesitarías un volumen de 80.000 visitas al día. ¿Cuántas tienes? 3.000. No vas a llegar a la significancia. ¿Quiere decir esto que no debo hacer test A/B? No. Los puedes utilizar y ir aprendiendo de ellos, ¿vale?
pero no vas a llegar a tener esa significancia estadística 100%. Pero os digo, las propias herramientas, Optimize, A/B Tasty, la que Optimizely, todas ellas te van a decir si el test llega a ser relevante estadísticamente o no lo es. Te va a decir, ahora hay un ganador. O no hemos llegado a una conclusión definitiva, ha terminado el test y no se ha llegado a una conclusión definitiva. Creo que era Optimizely o A/B Tasty, una de estas dos, que te decían que de los que pasan de los test que se realizan, cerca de un 85% no llegan a tener relevancia estadística. ¿Vale? Y esto puede ser porque la diferencia entre las dos alternativas es muy pequeña o porque realmente es seguro, hay mucha gente que lo utiliza y está realizando test sin ese estudio previo, sin ese análisis y ni siquiera se han molestado en saber si con su volumen de tráfico pueden llegar a sacar una conclusión. Vale, pues si no, el resultado no podría ser tan alto de que no llega a ninguna conclusión. Pero a ver, te respondí, ¿no? Tenemos otra pregunta, Alejandro. Dice, y ya que hablamos de p-value, ¿sabes por casualidad qué p-value usa Google Ads cuando decide optimizar la entrega de anuncios y usar no tengo ni idea. Yo tampoco. Podríamos buscarlo, pero no tengo ni idea. No sé si lo harían público tampoco. Yo tampoco, pero lo que sí que veo es que mi experiencia en cuanto un anuncio tiene un porcentaje de clics más alto, dejémoslo, es como que enseguida no quiere arriesgar porque al final Google lo que quiere es amortizar el buscador y entonces va a mostrar los anuncios que tengan CTRs más altos. Y a veces no le deja tiempo a un anuncio normal que tenga un CTR un poco más bajo a oportunidad. Entonces, lo que dice Alejandro de que hubo una época en que testeaba de forma manual, eso ya hoy en día con toda la automatización, de hecho, es que no funciona. Si tú estás usando a partir de CPC mejorados y le dices que quieres optimizar para que no optimice los anuncios, para que los muestre por igual, no funciona. Solo funciona con CPC manual. Eso lo caparon ya hace unos años. Bien, vamos a la siguiente pregunta de Alejandro también. Dice, ¿usas Google Optimize o VWO, que imagino que será Visual Website Optimizer? Imagino. Utilizo lo que el cliente tenga a mano. Normalmente lo más utilizado aquí en España suele ser, por lo menos de los clientes que tengo yo, suele ser el Google Optimize porque es gratuito. Hay clientes más grandes que utilizan otras herramientas, hay muchísimas, ¿vale? Pero Optimizely, por ejemplo, que era la más utilizada antes, ahora se ha vuelto una herramienta que con mayor costo, con ventajas evidentes sobre Google Optimize que nosotros tenemos. VWO es muy potente, las hay mejores que además te permiten ya la personalización a otro nivel y automatización de marketing directo sobre la propia web. Y creo que será la tendencia al futuro. Quizás a lo mejor estas personas que se plantean coger un Google Analytics Pro, en vez del Google Analytics, tirarán hacia estas herramientas que están basadas en los test A/B o que nacieron como test A/B, pero que han incluido toda una filosofía de optimización y de personalización de la página web, tenderá hacia ello. Pero la que más utilizamos por la integración con el Google Analytics, que es la más extendida con diferencia de las plataformas de analítica, porque funciona también con Google Ads, es Google Optimize. Pero nos adaptamos a lo que tenga. Tenemos clientes que en vez de Google trabajan con Adobe y trabajan con otras plataformas de optimización. Y no es tan importante la plataforma, aunque las hay, por supuesto, mejores y peores, sino un poco la filosofía. Lo importante es el marco de trabajo, cómo lo enfocas y, bueno, pues dentro de lo que te puedas permitir, sacarle jugo a lo que hay. Bien, tenemos una pregunta también de Álvaro López. Dice, hola Eduardo, ¿por dónde empezamos al iniciarse en CRO? Pues por lo que has dicho tú al principio, por conocer el negocio, por conocer realmente cuáles son los objetivos, cuáles son tus fuertes, qué es lo que transmiten, cuál es la filosofía que quieres. Tienes que conocer a fondo realmente lo que tienes, lo que esperas, dónde puedes actuar y no, porque hay negocios en los que, aunque parezca mentira, no pueden actuar, por ejemplo, sobre la página web, nada más que en cosas muy puntuales. Esto nos pasa con clientes que tenemos, que son compañías internacionales
y que la división de España no tiene ninguna autonomía, por ejemplo, a la hora de hacer cambios en la página web, a no ser que sea cosas de textos, de llamadas a la acción pequeñas y tienen que pasar por filtros, ¿vale? Pero no pueden hacer un cambio de diseño, por ejemplo, no pueden cambiar un color de un botón, no pueden cambiar un menú de ubicación. Pues todo eso hay que saberlo. Entonces, lo primero es conocer el negocio y toda la información que tengan de sus clientes. Los negocios, según van avanzando a lo largo del año, van cogiendo información del cliente. Eso también lo tienes que conocer. Tienes que preguntar a la gente que habla con los clientes cuáles son estos. Tienes que preguntar a mucha gente. Es decir, el gerente te dará una visión de su negocio que no será la que tenga una persona encargada de ventas, que no será la que tenga el de producto, que no será la que tenga la persona que atiende al cliente las llamadas o las quejas. Deberías hablar con todos para tener una visión global y ver realmente dónde te puedes empezar o dónde en principio puede haber problemas. Y una vez que tengas hecho eso, ya aterrizas y empiezas a analizar con las herramientas de análisis, a ver si eso que tú te has ido apuntando como posibles puntos o cosas de interés que deben, a ver si se traduce en datos, ¿vale? Pero no debéis empezar nunca por ver, por ejemplo, Analytics. Eso no es lo adecuado. No vas a tener idea de lo que hay, ¿vale? ¿Sabes? Tienes que ir al negocio, ver la web, ver sus competidores, todo lo que relaciona al negocio es lo primero. Bien, tenemos una última pregunta de Diego. Dice, ¿un CTR es bueno a partir de cuánto? Y matiza para Search o para Shopping. Depende del negocio y de lo que quieras. Un CTR, por ejemplo, si haces una campaña de marca y eres Nike, pues puedes tener un 50% de CTR y un 35% ser muy malo. Y si estás hablando de un término genérico como zapatillas deportivas, pues a lo mejor tener un 10 es un CTR estupendo. Bueno, yo depende del negocio, de la fuerza de tu marca, de los competidores que tengas en cada momento. No puedes decir que hay un valor, como no puedes decir que hay un valor de conversión bueno o malo. Depende de multitud de factores. Yo añadiría también que depende de la posición. No es lo mismo tener un CTR determinado en posición 1 o 2 que en posición inferior, que es algo que bueno, lo vemos en los datos de Google Ads, de que varía mucho el CTR en función de la posición. Según vamos bajando, baja mucho. Y luego, pues como ha dicho Eduardo, también por sectores y por tipo de palabra, con lo cual es complicado el hablar de datos concretos. Bueno, tenemos la última pregunta que vamos a emitir porque ya nos estamos yendo, lo estamos haciendo ya demasiado largo. Dice Jorge Otero, dice, a la hora de optimizar las campañas con objetivos basados en eventos, ¿por qué a veces Analytics muestra todas las acciones de evento y otras no muestra ningún evento? ¿Cómo? Analytics, los eventos te los tiene que recoger cada vez que se produce. Una conversión, no. Por ejemplo, si tú tienes una conversión basada en un evento, imagina, descargarme un catálogo PDF y ese evento tú te descargas 4 veces, ¿vale? El catálogo. En Analytics tendrás 4 eventos para esa acción y una sola conversión, puesto que en una sesión solamente se puede hacer una conversión de un tipo. No sé si es a eso a lo que te refieres. Después está cómo le importa a Google Ads. Y ahí cuando le importa a Google Ads el objetivo, ya tenemos en cuenta otras consideraciones. Google Ads te coge, por ejemplo, el objetivo al último clic que tiene disponible y, sin embargo, en Google Analytics te lo va a mostrar al momento en el que se produce de verdad. Es decir, si yo hice clic ayer y hoy me descargo el catálogo porque he vuelto por directo, vas a tener la conversión tanto en Google Ads como en Google Analytics, pero uno la tuviste ayer y hoy la tienes hoy. Si en vez de volver por directo, yo vuelvo por orgánico, no vas a tener la conversión en Ads importada, pero sí la vas a tener en Analytics. Son plataformas diferentes y hay que conocer muy bien cómo interaccionan una y otra y realmente cómo se trasladan las conversiones y cómo se contabiliza todo, que puede ser distinto. No es lo mismo tampoco medir con el píxel de Google Ads que medir importando de Google Analytics. Estas cosillas, por ejemplo, las vimos en el módulo de
de Google Analytics que tuvimos hace una semana y algo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el webinar. Muchas gracias, Eduardo, por contarnos un Gracias a poquito, todos. iluminarnos en todo este tema, que la verdad es que es una disciplina que todavía no está bien, muy implantada. Algo que, bueno, si uno piensa en cosas que tienen futuro, pues el CRO seguro que tiene futuro por cómo los mercados van cambiando y también porque no hay demasiados profesionales que se dediquen a ello, con lo cual, pues bueno, es una puerta ahí que tenemos abierta. Bien, nos vemos en futuros webinars. Chao. Pues venga, hasta luego y gracias a todos por asistir.